Tuvimos que inventarnos, como se dice hoy día, esa función, porque si bien es cierto, diputados comunistas o senadores hubo desde la época de Recabarren, 1924, y no uno ni dos, sino varios. Después hubo también periodos de clandestinidad, de ilegalización del partido, y por lo tanto no había, como ocurre hoy día de alguna forma. De manera que cuando yo llegué, los cuatro que llegamos, primero recibimos una andanada para obligarnos a que dijéramos que éramos comunistas. Del momento en que lo dijéramos, inmediatamente quedábamos fuera del Parlamento, porque así era la ley de defensa de la democracia. Pero eso duró, como expliqué, poco tiempo, porque la ley maldita fue derogada gracias a una larga lucha y al cumplimiento de las promesas que hizo Ibáñez. Ahora, de todas maneras, éramos minoría, y siempre las minorías tienen problemas con las mayorías en lugares como el Congreso, ¿no? Casi siempre perdíamos las votaciones. Pero, ¿cómo superábamos eso? En algunos casos, sobre todo al comienzo. Lo superábamos de dos maneras. Uno, con una gran disciplina interna. Éramos una sola voz, un solo voto. Nos repartíamos las materias que había que estudiar, y lo que decía el que la estudiaba más, así se hacía. Votábamos a favor, en contra, en fin. Había que votar cientos y cientos de veces, porque se votan, como usted sabe, artículo por artículo, y a veces inciso por inciso, y cada cosa es importante a veces, ¿no? Entonces había una gran disciplina, cosa que no pasaba en las bancadas adversarias. Nosotros veíamos que de repente se discutían entre ellos, no, si esto hay que votarlo a favor, no, en contra, y se dividían, unos votaban a favor y otros en contra. No había ninguna disciplina, diría yo. Y a ellos les llamaba la atención lo nuestro. Bueno, nos hacían broma, que poco menos que éramos soldados que veníamos con un libreto, pero no era así. Había momentos políticos nacionales o internacionales muy duros en que el ataque a los comunistas, dado que existía ese fenómeno llamado el anticomunismo, la Guerra Fría, etc., eran bastante duros. Había que tener el cuero duro. Y ahí aprendí una cosa, mirando también a los políticos del otro lado, ¿no? Aprendí a no mostrar las emociones, en el terreno político, naturalmente. Porque si uno demuestra las emociones, si es impactado por algo que le dicen, se pone nervioso, contesta mal, en fin. Es decir, el adversario se da cuenta de si ha impactado justo en algo que uno lo siente. Entonces aprendí a tener una disciplina en ese sentido. Carepalo, como se dice vulgarmente, ¿no? Bueno, son pequeños detalles. La vida dentro del Congreso mismo, yo no diría honestamente que para mí haya sido muy grata, porque había un cierto estado de tensión continua, por A, por B, por C. Uno sentía que lo estaban mirando y observando en todos los aspectos. Y eso no es grato. Claro, cuando ya fuimos una bancada numerosa, roncábamos, por así decir, aunque nunca fuimos mayoría, ya fue distinto, ¿no? Ahora el trato, nos acostumbramos por el lado nuestro a mantener una cierta tranquilidad y calma, y a debatir ideas y no peleas, riñas personales, ¿no? En general el grupo nuestro nadie se salía de las casillas. Por ahí de repente algún garabato quizás, pero en general no, era un equipo disciplinado, sí, en todos los aspectos.
Una disciplina que se formaba naturalmente, porque todo el trabajo partidario era así, tenía que ser disciplinado, organizado, porque si no, no resultaba. Ahora podíamos influir, siendo minoría, influíamos de dos maneras. Una, en el trato directo, en la conversación con nuestros adversarios momentáneos frente a un tema u otro, y también con el apoyo de la gente de afuera. Nosotros siempre llevábamos, cuando había asuntos importantes, llevábamos gente a las tribunas, a la galería, y a veces, cuando había movimientos más grandes, se copaban los jardines de la Cámara, del Senado. En la calle había manifestaciones de varios miles, ¿no? Y eso presionaba para obtener tal cosa o para evitar que se dictara tal ley negativa, en fin. Siendo nosotros minoría, la presencia ciudadana, muy importante.